Así que, Brendis, ¿quieres iniciar con una oración para que Dios guíe el estudio? Por favor, Claro, sí, claro, adelante. muy bien. Bueno, pues Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque nos permites estar nuevamente reunidos este día, Señor, para poder conocer más de tu palabra, Señor, para seguir conociendo lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, que realmente lo que hemos visto nos ha llenado de muchas bendiciones y de muchas cosas buenas para nuestras vidas, eh, muchos principios y sobre todo mucha historia que debemos vernos reflejados ahí para que podamos entender qué es lo que tú quieres de nosotros y qué quieres que hagamos también para ti, Señor. Eh, Te damos gracias por la vida de Armandito, Señor, que lo guíes en esta noche por este estudio. Y te damos gracias también por la vida de Juan Carlos, Señor, porque es nuestro guía, Él es el que nos eh, ayuda a que no digamos herejías, Señor, y nos amplía mucho el tema, Padre Santo. Eh, Gracias por su vida, por sus conocimientos, y bueno, pues te damos toda la gloria a ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Brendis. Pues es tu turno, Armandito. Ahora, ¿contra quién son los juicios? Platícanos, por favor. Déjame Perfecto. ponerte tus Bueno, diapositivas. Adelante. pues ya en este capítulo 33, que por cierto ya vamos a la mitad, Sí, tú bien lo mencionaste hace 8 días, ya entramos a la mitad del libro del profeta Isaías. En este capítulo es el último ay de los 5 o 6 ayes que hubo desde el capítulo 28, y nuevamente eh, vemos la historia de Jerusalén, el asedio de parte del ejército asirio hacia Jerusalén. Aquí cada vez que vemos estos temas, ya varias veces hemos visto este mismo tema varias veces, y cada vez le encontramos más, cada vez encontramos un detalle más, en el cual pues hace más interesante el estudio. Nuevamente aquí eh, va a entrar en escena Sennacherib desde el primer versículo, que lo menciona bueno, no lo menciona directamente, pero se va a referir a él como el rey de Siria, y nos va a mostrar lo que es prácticamente eh, la desolación que causó cuando venía bajando después de haber eh, destrozado eh, el reino del norte, y, y hace aquí, vamos a ver una especie de traición, de deslealtad de parte de Asiria hacia Judá, porque como habíamos mencionado en alguna ocasión, en varias ocasiones, que Judá había pedido la custodia del ejército asirio para, para poder proteger de la invasión del pueblo de Israel, o sea, del reino del norte y de Siria, el cual eh, Judá no aceptó a unirse a ellos y se le venían encima. Entonces, eh, pidió auxilio, pidió ayuda a, a Sennacherib, y con gusto fue, y le dijo que sí, pero cobrándole un gran tributo, a tal grado que después Judá ya no quiso pagar ese tributo, y Asiria deslealmente lo traiciona y va sobre él a saquear toda la parte del sur, del reino del sur, lo que es Judá. Bueno, pues vamos a empezar con el primer capítulo, el primer versículo del capítulo 33, que dice: Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces de lealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer de lealtad,
se hará contra ti. Ya habíamos mencionado que Asiria había sido instrumento de Dios para poder, para darle un escarmiento y para poder arrasar al reino del norte que por su idolatría, por su desobediencia eh, y por olvidarse de Dios, pues el Señor le manda eh, y le manda a Siria, el ejército asirio, para destruir ese reino. Pero como ya habíamos mencionado, es desleal de Sennacherib. Aquí no lo menciona directamente, pero pues se dirige a él eh, en forma, en forma, de esta forma. ¿No? El profeta dice, menciona al invasor asirio sin nombrarlo, porque pues, como vemos aquí en el primer versículo, hay de ti que saqueas. El rey de Asiria había despojado al pueblo de Dios, había quebrantado su pacto de paz con él y había obrado traición. Así había tratado a quienes no le habían hecho ningún mal. Eh, cuando, cuando Sennacherib empieza a arrasar toda la parte de, de arriba hacia abajo, del norte hacia el sur, de Judá, eh, pues venía desolando todo el pueblo, ¿no? La nación. Y, y bueno, y ahí se vuelve desleal, se vuelve saqueador, empieza a saquear todos los pueblos. Tengo entendido que Laquis y Jerusalén no habían sido destruidas. Si estoy mal, me corrigen, por favor. Entonces, y viene también haciendo deslealtad con, con los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? El pueblo de Babilonia, que para ese entonces, bueno, aquí estamos mencionando, esto que estamos mencionando sobre Judá, es antes del 701. Estas predicciones fueron antes del 701. Bueno, después de que Sennacherib pone en asedio, en sitio a Jerusalén en el 701 antes de Cristo, vimos cómo en una sola noche el, el ángel de Jehová, el ángel destructor, arrasó a 185,000 soldados asirios. Eh, Esa fue una. Después, a 2 años después, en el 609 antes de Cristo, ya Babilonia empieza surgiendo ya como un imperio poderoso, destruye al imperio asirio, destruye al ejército asirio en el 609 y aún todavía más la deslealtad que le ocasionan sus propios hijos a Sennacherib, estando en su templo pagano, adorando a sus dioses inútiles, bueno, sus dioses falsos, que vienen siendo lo mismo porque nunca sirvieron de nada, y así es como funcionan estos falsos dioses, ¿no? Que no sirven para nada. Sus propios hijos asesinan a su padre. Claro, ellos después huyen, pero pues ya el mal ya estaba hecho. Y así es como termina el imperio asirio y así es como termina la vida de Sennacherib. El que era saqueador terminó saqueado por, por Babilonia. Y el que era desleal, pues también resultó que su propia familia fue desleal con él y murió. También se puede tomar en cuenta que posiblemente la deslealtad se refiera a los consejeros del rey de, de Judá, a los consejeros del rey Ezequías, que querían formar alianzas con diferentes ejércitos, en este caso con Egipto o con otras naciones, para poderse defender precisamente del asedio de Asiria. Eso también y más adelante pues se van a dar cuenta que ni sus propias, que también eran desleales ellos y al final de cuentas terminan siendo humillados. Eso es como parte del primer, no, más bien parte del primer versículo.
Ahora en el segundo versículo viene una oración por parte del pueblo de Judá, por parte de, podemos mencionar que es del remanente que se había arrepentido. Ezequías ya se había arrepentido. Ezequías, al darse cuenta que venía sobre Jerusalén, Isaías le propone que, pues, se arrepienta y lo propone también al pueblo. El pueblo, en última instancia, ya en la última hora, se arrepiente, pero no todos, sino como comentábamos, prácticamente el remanente, los que sí creían en Dios, se arrepienten y hacen esta oración, el versículo 2. Dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempos de la tribulación. Esta oración, oh Jehová, precisamente va dirigida al Señor, pidiendo precisamente por ellos, pidiendo en primera instancia por el rey, en segunda por los nobles y en tercera por el ejército. Y pide aquí, sé tú el brazo, dice, sé tú el brazo de ellos en la mañana, pero también nuestra salvación en tiempos de la tribulación. Como les comentaba, en última instancia, ya viendo la soga al cuello, el pueblo de Jerusalén, el remanente se arrepiente y pide la protección del Señor, sabiendo que ninguna alianza con otros pueblos pues, los iba a liberar, sino que simplemente la dependencia y la mano de Dios era como los iba a librar del mal en el que, o la tribulación en la que se encontraban en esos momentos. En el versículo 3 dice, los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Aquí el profeta está mencionando ya la respuesta del Señor, de Dios directamente, después de que el pueblo de Judá hace la oración y, y, y ya lo menciona Isaías como un hecho, porque así lo había mencionado el Señor. Dice, los pueblos huyeron. Allí está hablando en plural de los pueblos. Eh, como ya sabemos, el ejército asirio estaba conformado por muchas naciones, las cuales aparte de pagar contributos a las que iban conquistando, también se les obligaba a pelear con ellos para poder seguir conquistando más naciones. A eso se refiere el plural cuando menciona de los pueblos. ¿Pero por qué huyeron? Por el por el estruendo. Eh, en la noche en que salieron, que el ángel de Jehová, el ángel de destrucción, acabó con el ejército de Siria, que los pocos que se salvaron, como habíamos mencionado en segunda de Reyes, fueron contados con las manos de los dedos. Y esos pocos que salieron huyendo, despavoridos, fueron con el mensaje o con las malas noticias a Sennacherib. Y eso precisamente fueron los que siguieron huyendo. Dijeron, bueno, pues como le pasó a Faraón en tiempos de Moisés, cuando vio a su ejército destruido por la mano de Dios, dijo, en realidad Dios es Dios. Su Dios, o se refería al Dios de Israel, es su Dios. Así menciona aquí, o mencionar su Dios es Dios, y salieron huyendo, eh, precisamente eh, porque se dieron cuenta que solamente la, pues era invisible, ¿no? No podían luchar contra él. Bueno, en el versículo 4 dice, sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, recogerán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. ¿De cuál es el despojo nos habla aquí? Cuando
cuando venían arrasando el ejército asirio, por traernos más bien. eh, Dios los bendiga. venían, Ay, ¿cómo se llama? Venían eh, sacando recogiendo todo lo que encontraban a su paso, y venían cargados de tantas cosas, pero cuando los que murieron, pues tenían ahí oro, tenían ahí la armadura, y esos despojos fueron a los que se refiere en este versículo cuando menciona que prácticamente la destrucción de la mano de Dios, un campo que sabemos que todo lo destruyen, no dejan nada a su paso. Así fue como quedó el ejército asirio en esos momentos, después de la destrucción. Este, eh, bueno, vemos aquí que dice que aquí en el versículo 4 Isaías se dirige a los asirios, pues el original dice, vuestro despojo, esos despojos serán recogidos de forma que no quedará nada, como cuando lo recogen las orugas. Lo mismo hacen las langostas, que devoran cuanto encuentran a su paso. Los que despojen a los asirios, derrotados y fugitivos, se harán dueños del botín con la misma facilidad y presteza que con, que con las orugas y las langostas desnudan un árbol a un campo. Con este despojo, los enemigos sobrenaturalmente derrotados, aquí después vamos a ver que después de esto, después de que han sido derrotados, pues el Señor va a ser exaltado con ay, de ver mi me había dado de la diapositiva, perdón, me, me estoy saltando las diapositivas, una disculpa. Bueno, en el versículo 5 vamos a ver que dice que será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia, y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Bueno, eh, vemos que en el versículo 5 nos dice que el pueblo de Dios ora anticipando la respuesta. Ajá, pero el honor, el respeto y la reverencia hacia el Señor es su tesoro. Es cierto, ya me estoy adelantando. Bueno, espérenme tantito. Estamos en el 4 y en el 5. En el versículo 5 dice en el versículo 5, el pueblo disfrutará de la bendición, pero la gloria será del que lo salvó. ¿Quién es? Pues Jehová, porque con la mano salvadora, porque los, los sacó del aprieto. Con gratitud y rendida adoración, el profeta alaba a Dios, que a pesar de morar en las alturas, ha descendido a liberar a su pueblo. Más aún, ha llenado a Sión de justicia y rectitud, como lo vemos aquí en el versículo 5. Bueno, vamos a ver ahora el versículo 6 de una vez. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Eh, Ezequías y su pueblo son animados, con la seguridad de que Dios había de estar al lado de ellos durante su aflicción. Eh, Rica provisión de salvación, de sabiduría y de conocimiento. La base firme de todo esto es que Él, se refiere a Dios, a Jehová, será un fundamento estable para sus tiempos. Sal- Salvación. Con respecto a los enemigos de fuera, la sabiduría y el conocimiento para saber cómo gobernarse dentro del país. Vamos a ver al final. Eh, Dice aquí, el temor de Jehová será su tesoro.
La sincera piedad es el verdadero tesoro de todo príncipe y de todo pueblo. Esto es lo que les hace ser, de veras, más ricos. Bueno, vemos aquí que en el versículo dice, el honor, el respeto y la reverencia hacia el Señor es su tesoro. La misma cualidad del Mesías, impartida por el Espíritu, permanecerá en su pueblo cuando Él regrese. Esto está hablando ya en el sentido de que en el reino milenario. Pero también hay un principio aquí que dice que no tenemos que esperar hasta que Dios haga algo por nosotros, sino que hay que agradecerle diariamente, este, por, incluso por un día más de vida, al despertar, tenemos que agradecerle por los alimentos, por permitirnos llegar a pues, estar en la iglesia de los domingos. Tenemos mucho que agradecer, Señor, incluso por estar vivos, como repito, por un día más de vida, ya es, este, ya es obligación de nosotros, por estar obligados a agradecer y dar gracias al Señor y darle su gloria, porque pues, por Él es por lo que estamos vivos. Y además, y sobre todo lo principal, darle gracias por la salvación que nos ha dado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y si no, y ser considerados precisamente hijos de Dios, sus hijos. La verdad es que estamos agradecidos en todo momento, a todas horas, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Eh, Así estén las cosas eh, de mal en peor, pues el Señor es fiel con su pueblo, el Señor es fiel con su iglesia y no nos abandona. Los infieles somos nosotros, pero pues tenemos que pedirle ayude a seguir dándole su honra y su gloria, que es el que la merece. Esto es lo que ¿tienen algún comentario hasta ahorita hasta estos versículos? ¿Algo que quieran comentar, por favor? Pues que realmente, como dices, hermanitas, que debemos agradecer a Dios en todo momento y principalmente pues porque tuvo misericordia de nosotros. Eh, Nos dio este plan de redención para poder salvarnos porque pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Él nos, Él nos dio una nueva vida en Cristo Jesús y es una vida eterna, ¿no? Cuando ya no estemos en esta tierra, vamos a estar en su presencia y ese es un regalo inigualable, incomparable y que no tiene ningún precio, ¿no? Entonces, este, realmente aquí el pueblo de Dios estaba agradecido después de haber sido tan rebelde, estaba agradecido pues precisamente porque Dios los había salvado, ¿no? O sea, después de todo lo que habían hecho, le habían dado la espalda a Dios, Dios no le dio nunca la espalda a su pueblo. Sí, hubo juicios, sí hubo consecuencias, pero a final de cuentas, no los deja, no nos deja solos. Entonces, pues sí, hay que darle gracias a Dios por eso. Sí, Brenis, efectivamente. Y sobre todo porque es un regalo que nos ha dado sin merecerlo. Y eso, eh, pues no tiene precio, no tiene precio, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a ver los versículos, el siguiente versículo, pues el 7. Y aquí vamos a empezar a ver, ya en estos versículos, del 7 al 12, se describe la desolación de la invasión que Asiria va produciendo, como les comentaba, o sea, eh, después de que le da, después de que derrota a los ejércitos, o que se apodera, mejor dicho,
del reino del norte y la deslealtad que hace con Judá, viene arrasando los pueblos de arriba hacia abajo, del norte al sur. Y aquí en esos versículos nos va a describir cómo van quedando, cómo van quedando los pueblos y sobre todo la burla que hace el ejército asirio, ah, porque piensan que ese ejército es indestructible, que nada puede destruir, pero va a llegar el momento en que el Señor nos pone un alto y hasta ahí, usted llega. Bueno, el versículo 7 nos dice, he aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Aquí es a donde les comentaba hace rato, en el versículo 2, donde los mensajeros, los desleales, a los que se refería aquí en el versículo 1 también, era que los que querían hacer, o los que querían hacer más bien un pacto o para poder controlar el avance de Asirio, pues no les sirvió de nada, ¿no? Y son humillados esos embajadores. Pero también se refiere a los embajadores asirios, los cuales, hablando de una forma incorrecta, burlándose, este, creen que van a amedrentar al pueblo de Dios en ese momento. Y lo hicieron, pero se llevaron una sorpresa. Dice aquí, eh, se describe ahora la desolación de la invasión asiria que la invasión asiria ha producido, así como la decisión de Dios de ponerse a actuar respecto a la oración que hubo precisamente en el versículo 2. Bueno, primero vamos a ver el aprieto en que llegó a verse Jerusalén. Que el enemigo será muy insolente, es a lo que se refiere aquí el de los embajadores dando voces afuera. El enemigo sería muy insolente y no habría modo de habérselas con él, ni contra todos de paz, porque los ha quebrantado. Me habíamos dicho ya, Senaquerib había quebrantado todo el pacto que había hecho con Judá y venía cobrándose a lo chino, venía cobrándose a la mala. Los mensajeros de paz lloran amargamente, han anulado el pacto, ni con sus preparativos para la guerra. Los valientes darán voces de lamentación. Fuera, despreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Al encontrar tan poca resistencia en su camino hacia Jerusalén, el asirio hace burla de las ciudades y de los hombres. Que el país quedaría desolado durante algún tiempo a causa de la crueldad del invasor. Nadie se atrevía a salir a los caminos ni aún a la calle. Bueno, esto viene ya más adelante en el versículo 8. De esa manera, insolente, se estaba burlando el ejército asirio este versículo, así es como lo mencionan. Bueno, y en el versículo 8 dice, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, han anulado el pacto y aborrecido las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Eh, era tan desolado el camino que, que prácticamente no podían ni salir ni entrar por el temor a que fueran acechados, ya sea por ladrones, ya sea por el mismo ejército asirio. Eh, entonces, incluso ni los propios campesinos podían salir a cultivar sus tierras porque pues ya el ejército que estaba en esos momentos o que venía bajando, pues venía arrasando con todo. Las tiendas, ya no, ya el comercio estaba parado también porque no podían salir a comprar, a hacer sus trueques de un lado a otro porque pues también corrían el peligro de ser asaltados. Es a lo que se refiere este versículo, en el versículo 8. Ahora, en el versículo 9 pues nos dice aquí que eh, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado,
Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Esto nos menciona o nos habla acerca de cómo viene dejando el ejército asirio estas ciudades. Eh, el país quedaría desolado durante algún tiempo a causa de la crueldad del invasor. Nadie se atrevía a salir a los caminos ni aún a la calle, como habíamos visto en el 8. Con esto, el comercio y aún cualquier negocio sufrieron paro general. Lo mismo pasó con la agricultura y el pastoreo. Y bien, ahora en el versículo 9 que nos menciona aquí, dice, la parte del país que correspondía a las 10 tribus del norte estaba ya desolada. Eso nos habla de que ya había arrasado el ejército asirio con todo el reino del norte, incluso con Siria, con lo que es con Damasco, la capital de Siria, pues ya. Pero bajando de allá para acá, nos habla precisamente de lo que es déjeme ver, aquí cuando dice aquí, eh, se enlutó, enfermó la tierra, nos está hablando sobre el Líbano, pero antes de mencionar esto, déjenme comentarles, para ubicarnos más o menos en donde estamos, dice aquí que el Líbano al norte de Israel, y bien conocido por sus bosques de cedros, languicería, o sea que quedaría desolada. Sarón, Sarón era una llanura costera que estaba al sur del monte Carmelo, y prácticamente pues, era muy famosa por su rosa, ¿no? Incluso hay una canción, un coro que habla sobre la rosa de Sarón, algo así. No me acuerdo muy bien de ella, pero que tiene años que la escuché. Y ojalá que la pudiéramos cantar un día ahí en la iglesia, ¿verdad? La Y hemos Sarón, cantado, Armandito. ¿sí? ¿En serio? La de Bien. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Y después decimos, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Ah, sí, es cierto. Sí, tienes mucha razón. Mira, qué bueno, gracias por la corrección. No me acordaba. Yo sabía que la habíamos cantado, pero no me acuerdo cuándo. No te Bueno, preocupes, gracias. ya es la edad, Armandito. Sí, ya es el pecado, como me han dejado la cabeza, la Adelante. memoria. Dice aquí, bueno, Sarón era la llanura costera que estaba al sur del Monte Carmelo y que se extendía desde la plataforma continental hasta la tierra de Efraín. Sarón, una región fértil, se tornaría en desierto como el Arabá. El Arabá que significa árido o seco. El valle desolado que se extiende desde el Mar Muerto hacia el sur hasta el Golfo de Acabá. Basán, llanura fértil, al oriente del mar de Cineret, que posteriormente fue llamado el mar de Galilea. Era muy propicio para la agricultura y el conocimiento y es conocido por sus sándalos. Okay. En ese tiempo, el Carmelo, que se refiere aquí al Monte Carmelo, eh, dice, era un sistema montañoso con espesos bosques y con un buen suministro de agua. Ahora bien, la destrucción demostrará que las personas no podían salvarse por sí mismas. ¿Verdad? Esto. Cuando el Señor usara a los asirios contra Judá, los planes para conseguir la paz no están, pues serían estériles prácticamente. Sería como si una mujer diera a luz hojarascas y rastrojo, cosas que se queman fácilmente. Bueno, aquí vamos, ya vimos, ya nos ubicamos donde estaban estas ciudades que vienen en la parte norte de Israel, de Jerusalén, bajando, algo así como que bajando de allá de, de Líbano, de Líbano hacia el sur. Y bueno, entonces, dice aquí, Basán, famoso por su ganado mayor, Carmel, sabemos que está mencionando el Monte Carmel, famoso por su cereal, están desnudos
es decir, pelados por el enemigo. Todos ellos son mencionados como los lugares más fértiles. Todos estos lugares que eran tan fértiles habían quedado destruidos y todo el botín pues, lo traían los del ejército asirio. Eh, Fruta, todo lo que encontraran a su paso, pues ya estaba en manos de los asirios. Bueno, pero ahora vamos a ver cómo, cómo el Señor va a hacer su juicio. Eh, en este versículo 10 vamos a ver ahora que el Señor interviene para poder cortarle el paso a Siria y, y destruirlo. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. ¿Concebiste sus hojarascas? En el versículo 11. ¿Concebiste sus hojarascas? Rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Aquí el Señor ya interviene para cortarle el paso y de una vez por todas terminar con esto antes de que Siria terminara con Jerusalén. Vemos pues por fin la manifestación de Dios que se dispone a pararle los pies al arrogante invasor. Parecía como si, parecía que se había sentado, o parece que, digamos que el Señor no se da cuenta de lo que estaba pasando, sin embargo, pues sabemos que Él tiene todo en control. Y, y después de que Dios utilizó a Siria para, para destruir a Judá, pues también va a tocar, le va, este, le va a hacer juicio a Siria, no por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, sino cómo trató a su pueblo con una bestialidad salvaje, cómo se los llevó cautivos a todo el reino del norte, eh, y por la manera en que se comportaba Sennacherib, ¿no? Tan orgulloso, de esa manera, pues por eso es por lo que le va a hacer juicio. Ya lo habían mencionado también en otras ocasiones. Bueno, dice cuando fracasan todos los demás auxiliadores, entonces es la hora de Dios para auxiliar. Y dirigiéndose a los asirios, les dice el mismo, concebisteis paja, rastrojo, rastrojo daréis a luz. Y el mismo aliento que los asirios respiraban, ¿esto qué quiere decir este? En sus propios planes, los asirios preparaban el combustible. Y el mismo aliento que los asirios respiraban, es decir, el furor con que perseguían a sus víctimas, eh, respirando amenazas y muerte, era como el fuego con que ellos mismos se iban a consumir al ser un combustible tan adecuado. Así es como los pueblos serán consumidos del todo, calcinados como las quemas de cal y abrazados como espinos cortados, doblemente secos, que son quemados en el fuego. Tal fue en efecto la destrucción del ejército asirio. Precisamente esa destrucción del ejército asirio por la mano destructora del ángel, eh, se es comparado como si hubieran sido quemados. Aquí nos está dando a entender que de esa manera, como quedaron destruidos, así va a ser destruido en en los últimos tiempos la humanidad, ¿no? Con el fuego de Dios, con el fuego, con el fuego de juicio, como decía aquí. Vamos a ver aquí en el versículo 10. Ah, no, ya lo habíamos visto. Perdón, el versículo 12. Aquí precisamente nos mencionan en la diapositiva, mientras toda la tierra es abatida por el juicio del Señor, al mismo tiempo el Señor se ensaltece.
Y aquí ya vemos que se está refiriendo ya al- a la, pues, a la tribulación. Y los pueblos serán como cal quemada. El juicio de Dios vendrá como fuego, y las obras malas e inútiles del hombre serán como cal y espinos que rápida y ferozmente arden en el fuego. Así es como dice aquí también el 12. Y los pueblos serán como cal quemada, como los espinos cortados serán quemados en el fuego. En el 13 ya menciona, oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Eh, Aquí le vamos a parar un poquito en el 13, porque ¿qué es lo que nos trata de decir? Eh, Aquí, al ser una llamada de atención, puede tomarse en los dos sentidos, pero me atrevo a decir, es esta nota del autor, que más bien sirve de puente a oficio, ya que los de lejos se refiere a los invasores, o sea, a los ejércitos gentiles, por lo que se procede, mientras que los que están cerca son sin duda los judíos, como se ve por lo que sigue. Ahora vamos a ver. Este, en el 14, en el versículo 14, eh, después de que vieron la destrucción del ejército sirio, el mismo pueblo de Jerusalén, los incrédulos prácticamente, los que habían abandonado, los que estaban en contra de Dios, los que no se habían arrepentido, pues tuvieron un gran espanto, un gran temor, que, que se llegaron a preguntar, bueno, ¿qué va a ser de nosotros? ¿O cómo vamos a Fuego. sobrevivir al juicio de Dios? Perdón, adelante, ¿quién iba a mencionar algo? No, digo, van a quedar como fuego. Sí, van a quedar destruidos. Sí, dice aquí en el 14, los pecadores, a los que está refiriendo, los pecadores se asombraron en Sión, espanto, espanto sobrecogió a los hipócritas, y aquí lo menciona muy fuerte, este, eh, Isaías. ¿Quién de nosotros morará? Que es lo que se preguntan ellos. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Ándale. Ahí, como les comentaba, pues son los incrédulos los que, a pesar de que vivían en Sion, en Jerusalén, había todavía personas que no estaban muy, muy, mm, bueno, dice aquí, el tremendo golpe que Dios ha infligido a los enemigos de su pueblo ha sembrado terror también entre los pecadores de Sion, hasta sobrecoger de espanto a estos hipócritas, así como lo menciona el profeta. Hay pecadores que disfrutan de los privilegios y servicios religiosos de Sion, pero su corazón no está recto en la presencia de Dios. Pero al ver la destrucción eh, llevada a cabo en el ejército enemigo, quedan consternados y convictos en el interior de su conciencia y se preguntan, ¿quién de nosotros morará en el fuego consumidor? Es decir, Dios cuya ira eh, llameante destruye a los malvados, pero purifica a los penitentes. Sobre lo de las llamas eternas, que viene siendo aquí en la frase final, podemos decir que el juicio de Dios es eterno, como Dios mismo es eterno también. Así es como vemos el fuego consumidor del Señor. Para algunos es consumidor, para los pecadores es consumidor, pero para los creyentes es una luz, es una lámpara que ilumina.
Ahora vamos a ver en el versículo, en este versículo 15, eh, la respuesta que da el Señor a través de Isaías, va a responder a lo que se preguntaron precisamente estos pecadores. El 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia y el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y aún más les comenta, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Bueno, aquí le está dando la respuesta de quiénes son los que van a habitar en, en la presencia de Dios. Menciona que el que hace justicia y el que habla lo recto, ¿no? El que está siempre dependiendo del Señor y hace lo que está escrito en la Biblia, eh, porque es ahí donde nosotros aprendemos. Pero en ese entonces, en la época de Isaías, dice pues, los que no hacen violencia, los que no son corruptos, los que no reciben mordida, los que no están dispuestos a recibir una mochada para permitir que haya derrame de sangre. Esos, los que se hacen a un lado para no hacer oído, o los que hacen oídos sordos para no caer en el pecado y no, y hacerse a un lado. Eh, Esos son los que llegarán a gozar de la presencia de Dios, así como lo menciona el profeta en esta respuesta que me les comento acá, lo que menciona justamente, dice, ah, a continuación tenemos la respuesta en los versículos 15 y 16 a las preguntas que hacen precisamente los pecadores. Dice, las condiciones para disfrutar de la comunión con Dios son caminar en justicia y hablar lo correcto. Tenemos aquí el carácter del bueno, aun en tiempos de iniquidad, el que camina correctamente o rectamente, actúa según las normas de la equidad, dándole a cada uno lo suyo, no solo a Dios, sino también a los hombres. También el que habla rectamente, con honesta intención y con mesura de palabras. Tiene por cosa sórdida enriquecerse por medio de la opresión del prójimo, así como recibir soborno para impedir que se haga justicia. Se sacó de sus manos de recoger soborno, como si tomase por grave afrenta al que se atrevan aún a proponérselo. Se tapa los oídos para no escuchar propuestas, es decir, de conspiraciones para derramar sangre. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala, no para hacer la vista gorda ante los crímenes que se perpetran, sino porque aborrece el pecado de tal manera que no puede sufrir al ver a otros cometerlo. Los que quieran preservar la pureza de su alma, y esto ya se refiere a nosotros, deben también cerrar los oídos a la tentación y desviar los ojos del pecado y de las vanidades del mundo. Dice bien. Ahora, como premio, aquí en este comentario el profeta les está diciendo, el consuelo del bueno que puede animarle aún en tiempos de generar calamidad. Así que como, sí, este hombre será salvo, pues tendrá comunión con Dios, que es fuego consumidor, pues para él será una luz regocijadora. En cuanto a los presentes apuros y calamidades, no llegarán a hacerle daño, pues habitará en las alturas, refugiado en Dios, baluarte de rocas. El Dios, que es la roca de las edades, o sea, de la eternidad, este, será su alto torreón,
o sea, su torre. Allí no le faltará nada de lo que necesita para sobrevivir o sobre subsistir. Tiene seguros el pan y el agua. Por muy duro y estrecho que sea el cerco puesto a la ciudad, aquí ya se está refiriendo a Jerusalén en sus tiempos, dice, por muy duro y estrecho que sea el cerco puesto a la ciudad, quienes temen a Dios nunca carecerán de cualquier cosa que sea buena para ellos. Bien. ¿Tienen algún comentario? Ah, perdón, aquí vamos a ver también los, las diapositivas. Dice aquí, tan pronto los pecadores comprenden el poder de Dios, el temor se apodera de la vida de cada uno de ellos. Así, así muchos hayan profesado tener fe y se encuentren entre los elegidos. Bueno, aquí, como ya habíamos visto, ¿no? Fue tanto el espanto que les causó el ver a tantos muertos en una sola noche que bueno, pensaron que también ellos, por ser pecadores, iban a morir en cualquier instante, y ese era su temor. Eh, y pues se preguntaron, ¿no? ¿Cómo podemos vivir? ¿O cómo podremos vivir ante el juicio del Señor, ¿no? ¿O quiénes podemos vivir? Si los únicos que pueden sobrevivir en la presencia de Dios Todopoderoso serán los justos. Nuestros ojos, aquí en el 7 nos están mencionando que como premio o los que lleguen a ser salvos, los que estaremos con el Señor, nuestros ojos verán al Rey en su hermosura, en su gloria, propiamente. La revelación del Rey será la mayor gloria para el Hijo de Dios, pero será el mayor terror para el que ha puesto su corazón en contra de Dios. Y sabemos que los que no aceptan a Jesús como su Salvador, pues ya están condenados de antemano. Y, y pues su castigo será el fuego eterno. Israel fue demolida por los asirios. Eso está refiriéndose al reino del norte. Y Judá será librado. Eh, Aquí está mencionando el profeta que por la mano salvadora de Dios iba a ser librado Jerusalén. Aquí Isaías mezcla las imágenes de la liberación final del Señor en el día del juicio y la próxima liberación de los asirios. Vamos, no, no, sabemos que Isaías de un momento a otro nos llevaba a, de, de, de su estado actual, de su época en el que él vivía, nos trasladaba eh, sin aviso alguno al reino milenial. Y hacía las comparaciones de cómo se vivirá de un momento a otro, bueno, estando ya con el Señor, los que son salvos, pero también eh, se refería y regresaba nuevamente a su época para mencionar que Jerusalén en esos momentos no debía temer, pues iba a ser salvo, iba a ser protegido por la mano de Dios. Es así como se menciona en estas estivas y en estos versículos, lo que era la mano salvadora del Señor. Eh, Nos estamos acostumbrando precisamente a que Isaías nos traslada de un momento a otro al milenio. Esta en el milenio nos vuelve a trasladar a su época, pero así era su manera de describir de Isaías y gracias a Dios por lo estamos entendiendo. Bueno, vamos ¿no tienen un comentario? ¿Un comentario, por favor? Yo digo, al final, Armandito, Bueno, ok, está bien. Vamos a ver en cuál nos quedamos. Vamos a ver el versículo 17, ¿verdad?
Sí, el 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ajá, ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pesador de tributo? ¿Qué es del que se pone en lista las cosas más insignes? Bueno, en estos versículos 17 y 18, aquí estando ya, tus ojos verán al rey y su hermosura. Nos está hablando ya del reino milenial, cuando eh, el pueblo de Dios, el pueblo de, de Judá, o el remanente, esté en presencia de Dios, y, y verán, van a ver la gloria de Dios tal como es. Verán la tierra que está lejos. Si su corazón imaginará el espanto y dirá, y aquí se preguntan, ¿saben qué es del escribo? Ahorita vamos a ver aquí a qué se refiere. Del pesador del tributo y del que se pone en la lista las casas, las casas más insignes. ¿Vale? Bien. Dice aquí en el versículo 19, estoy, dice, estarán tranquilos porque ya no volverán a ver al asirio y a aquel pueblo orgulloso, de lengua difícil de entender. Ok, esto ya lo vimos. Mm, dice aquí. mm, La permanente estabilidad futura de Jerusalén se declara aquí en un doble promesa, dice aquí de seguridad. Será una seguridad bien fundada, morada de quietud para el pueblo de Dios. Los tiranos habrán desaparecido, así que no se verán espantados por las alarmas de guerra. Bueno, pero me estoy adelantando. Eh, mira, aquí, ya lo encontré aquí. Así verán también todos los creyentes de la gente. Bueno, vamos acá. Dice, el profeta se dirige a la nación como si fuera un individuo, y lo menciona aquí como un singular colectivo. Que tus ojos verán al rey en su hermosura, verán una tierra dilatada. Dice, el rey en su esplendor, al rey futuro de la era mesiánica que reinará sobre el reino dilatado y tranquilo. Esto se cumplió en parte en Ezequías. Eh, y nos menciona aquí, dice que cuando apareció de nuevo con su lujosa y larga vestimenta regia, después de haber sido, después de haber vestido el saco en señal de duelo. Aquí se está refiriendo cuando Sennacherib o el ejército de Asiria estaba sitiando Jerusalén, y, y Ezequiel se arrepintió, incluso se puso el saco de silicio en señal de luto, porque veía que eh, iba a ser destruido Jerusalén, y se arrepintió y oró al Señor, y el Señor contestó su oración. Este, bueno, dice, pero menciona aquí que después de eso se apareció con su lujosa y larga vestimenta regia. Bueno, sí. Así verán todos los creyentes la Jerusalén celestial, la nueva tierra prometida, y se consolarán de las aflicciones y penalidades de la vida presente, cuando recuerden lo que aquí sufrieron. Y como menciona el versículo 18, su corazón imaginará el espanto experimentado durante el asedio y dirá, ¿qué es del que contaba? Es decir, del oficial asirio que contaba el número de personas
que habrían de ser sometidas a trabajos forzados y a pagar tributo. ¿Qué era el pesador de tributo, de oro y de plata con que se pagaba el tributo? ¿Qué era el que contaba las torres para ver cuáles debían ser destruidas o demolidas? O del que contaba, o para comprobar la resistencia de que era capaz la ciudad. Bueno, eso es aquí lo que da a entender en estos dos versículos, este, eh, esto que acabamos de mencionar. Este, ya en el versículo 19, vamos a ver que menciona el profeta, y no volverán a ver al invasor. Dice aquí, no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. Eh, y en el 20 nos dice, mira Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Bueno, aquí tenemos. Eh, en el 19 nos dice aquí que ya no volverán a ver a los asirios. Estarán tranquilos porque ya no volverán a ver al asirio, al pueblo orgulloso, de lenguas difíciles de entender. Eh, la permanente estabilidad futura de Jerusalén se declara aquí en una doble promesa de seguridad. Será una seguridad bien fundada, morada de quietud para el pueblo de Dios. Los tiranos habrán desaparecido, así que no se verán espantados por alarmas de guerra ni de opresión. Será una seguridad inamovible, porque aún siendo una tienda de tabernáculo, esto también lo menciona en Apocalipsis 21:3, de su estabilidad será tal que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Y aquí hay un comentario que me llamó mucho la atención de Matthew Henry, que dice en la siguiente acomodación devocional, dice, la iglesia de Dios, en su referencia especialmente a nosotros, la iglesia de Dios en la tierra es un tabernáculo que aunque sea trasladado de un lugar a otro, no será desmantelado mientras le sirva. No, perdón, no será desmantelada mientras dure el mundo, porque en cada época tendrá Cristo una simiente que le sirva. Las promesas de pacto son las estacas y las ordenanzas e instituciones del Evangelio son las cuerdas que nunca serán rotas. Y después vamos a ver que Dios mismo será el protector y salvador. Eh, y, y vemos cómo va a describir aquí a Jerusalén. Bueno, en el versículo 21 dice, porque ciertamente allí será Jehová para nosotros, para con nosotros fuerte, o sea, el lugar de ríos y de arroyos muy anchos, por el cual no andará galeras de remos, ni por el que pasará gran ave. Esto se puede referir a que, haciendo una comparación con la Nueva Jerusalén, rodeada de ríos y de lagos, aunque lleguen barcas o traten de, de invadir Jerusalén a través de los ríos o a través de los lagos, pues no va a pasar nada porque van a tener la protección del Señor. Dice
porque Jehová, en el versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Eh, bueno, vemos aquí, en el 22 nos da una esperanza, dice aquí, y él mismo será protector y salvador, en el versículo 21 y 22. Esta es la base principal de la confianza de ellos. Aquí está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Judá, o de Jerusalén. Dios será el salvador de Jerusalén. Majestuoso estará allí Jehová para nosotros. Es cierto que habrá ríos y arroyos muy anchos, abundancia de agua, no solo como garantía de fertilidad, sino también de seguridad. Dice, Jerusalén es comparada a una ciudad rodeada de agua como protección. Sin embargo, a pesar de estar rodeada de ríos, por ellos no andará galera de remos, ni pasará gran nave. Es decir, no habrá peligro que se acerquen jamás naves enemigas. La razón de esta seguridad la da el propio profeta, porque Jehová es nuestro juez, legislador y rey. En una palabra, nuestro soberano omnipotente. Él mismo nos salvará. Aquí está haciendo esa comparación y, y nos está dando a entender cómo se vivirá en la Nueva Jerusalén. Pues vamos a vivir tranquilos en la presencia de Dios. Bueno, versículo 23. Tus cuerdas aflojaron, no afirmaron, perdón, sí. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebrotarán el botín. Por último, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que no more en ella le será perdonada la iniquidad. Déjenme repetir otra vez el versículo 4. No dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Bueno, ya lo entendí más o menos. El versículo 23, ya para finalizar, eh, dice aquí que este, el 24, con la mayor probabilidad debe conectarse con él el versículo 21. Aquí vamos a ver por qué. El profeta se dirige a un imaginario enemigo que se haya atrevido a intentar llevar sus barcos a los anchos ríos de Jerusalén. No llegarán a puerto en sí. No solo se verán incapaces de izar las velas, sino que dejarán en poder de los habitantes de Jerusalén tan abundantes despojos que hasta los cojos, que sabemos, se refiere aquí a las personas que por lo mismo que no pueden caminar prisa, pues van a llegar al último. Bueno, pues hasta ellos podrán participar en el botín. Al no, al no haber quedado ningún enemigo que los persiga para impedirlo. De esta manera, Dios sacará bienes de males, pues no solo salvará a Jerusalén, sino que la enriquecerá. Y ya por último, dice aquí, no solo el pecado, sino también la enfermedad quedarán alejadas de allí. O sea, no habrá muerte, no habrá enfermedades en el milenio. Así como la muerte es paga del pecado, como menciona Romanos 6:23, que también lo es la enfermedad, que es como la antesala de la muerte. En la feliz y santa Jerusalén nadie se sentirá enfermo, porque le habrá sido perdonada su iniquidad, que es la enfermedad del alma, raíz y fuente de la enfermedad del cuerpo. Cuando Dios perdona el pecado, también cura la enfermedad. Y vamos a estos últimos versículos y estos últimos comentarios a mí pues me tocaron porque, bueno, pues sabemos que en un futuro, cuando estemos con el Señor, ya no habrá enfermedad, no habrá muerte. Ahorita podemos sufrir, y me llegaron a comentar en una ocasión, bueno, pues disfruta tu malestar. ¿Te duele algo? Pues disfrútalo. Y es fácil de entenderlo, es fácil de aceptarlo, pero llega un momento que sí lo disfruta uno. Pero sabemos que allá en el milenio no estaremos ni enfermos,
ni habrá muerte. Ese es como termina este capítulo que tiene mucho de, como los demás capítulos anteriores, nos hacen reflexionar y nos hacen, una vez más, estar dependiendo del Señor, dependiendo de Dios, porque Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra salvación, y Él es nuestro protector. Ahora sí vamos a escuchar los comentarios, por favor. Comentarios, pues. Randy, Suriel, ¿quién quiere comentar algo al respecto? Bueno, antes, espérenme, antes de que empieces, Brandy, a hacer comentarios, que seguramente tienes mucho. Me pareció oír, Armandito, que dijiste ahorita que en el reino milenial ni nos vamos a enfermar, ni vamos a morir. ¿Y qué piensan los demás? ¿No existe la muerte en el reino milenial? Bueno, ya no va a haber enfermedades, no va a haber sufrimientos, no va a haber envidias, no va a haber nada de lo que hay en este mundo y vamos a estar allá en presencia del Señor, estarlo alabando todas las horas, todo el tiempo y vamos a estar, pues obviamente que ahí vamos, es donde vamos a estar mejor que aquí. Tú, Brandy, what is your opinion? ¿Qué opinas? Pues sí, sí va a haber porque van a entrar, van a nacer nuevos, bueno, van a nacer en el milenio personas que posiblemente sean, no crean en la palabra de Dios, no crean en Jesucristo, no crean en el milenio, que van a pecar, ¿no? Exactamente, sí, Brendis, tienes razón. O sea, es que miren, me parece que estamos confundiendo el reino milenial con el reino eterno. Son cosas Ok. diferentes. El reino Sí, sí. milenial es la antesala, lo más parecido a lo que va a ser el reino eterno. Pero hay una gran diferencia. En el reino milenial todavía existe el pecado, por lo tanto todavía existe la muerte. Eso no va a Mm, suceder en el reino eterno, pero en el reino milenial sí. ¿Por qué? Como dijo Brendis, hay, todos entran siendo creyentes y están los que vienen con cuerpos glorificados. Un ambiente perfecto al principio. Pero los que entraron con cuerpos, con sus No cuerpos glorificado. normales, que sobrevivieron a la atribución, pero eran creyentes, todavía tienen hijos todavía, y esos hijos que nacen, ¿a poco nacen sin el pecado? Nacen con la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, hay Ah, pecado. sí. Si no, quién, cuando sueltan a Satanás después de 1000 años, ¿por qué logra juntar tantos seguidores, pues? Y Dios los destruye a todos, ¿sí? O sea, sí existe la muerte, ¿sí? Y ya después viene la nueva Jerusalén, ¿sí? Pero el reino milenial es terrenal, ¿sí? La nueva Jerusalén ya es otra cosa, cuando desciende la nueva Jerusalén y todo esto, después del milenio. Bueno, eso es nada más por lo que escuché ahorita al final. sí, Pero sí, tienes razón. sí, entonces en el reino milenial sí existe la muerte todavía, porque todavía existe el pecado. Bueno, ya aclarado eso, Ok. quería comentarles que, miren, siempre les he dicho una cosa, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? No nada más es simplemente historia o escatología, sino algo tiene que ver eso con nosotros, ¿sí? Este capítulo 33 veo que hay dos puntos importantes. El primero, el primer punto es que nadie escapa del juicio de Dios. Y el segundo punto, a partir del versículo 13 al 24, es la liberación de los justos. Ok, miren, hoy en día les pregunto, a ver, para que no lo hagamos monólogo, díganme, tú cometes un pecado grave, terrible, bueno, o alguien comete un pecado terrible, deshonroso, etcétera. ¿Qué maneras hay para librar el juicio? El juicio humano, pues. A ver, alguien mató a una persona. ¿De qué maneras puede evitar el juicio? Porque de que lo puede evitar, eso es evidente. ¿Cuál sería la primera?
Ah, pues Pero ¿cuál sí El soborno, Bueno, el soborno. puede ser. Miren, yo la primera que pienso es que nadie se entere. Si alguien comete Que un no es- un pecado terrible, pero nadie se entera, pues ya la libró, nadie se entera. ¿Sí? Segunda razón que yo veo en esto, que se enteren, alguien se entere, pero sale huyendo al último rincón del mundo y difícilmente lo encuentren, pues ya la libró. Tercera razón que se me ocurre, que lo descubran y lo aprendan, pero él soborna a los policías, digamos. Ya la libró, ¿no? Como decías, Lo hermanito, que es ya el capo. con dinero baila el perro. Que se Cuarta razón que se me ocurre, los policías lo aprenden, lo llevan detenido, pero el juez es sobornado y lo deja libre. Ya la libró. Pero vamos a ver que el juez no lo libera, a pesar de que lo quieren sobornar, no lo libera y lo encarcela. Ok, ya adentro, ¿a quién puede sobornar? Pues a los custodios. Digo, son casos que se dan. Ya la libraron. Sí, Segunda, digo, la siguiente, ya no sé ni en qué número voy, pero la siguiente, que no pueda soportar a los custodios, pero hace un túnel y se escapa. Y digo, y no me digan que estoy fantaseando, porque eso ha sucedido en nuestro país, y los sí, túneles, que se ponen de sí, moda los túneles, y se escapa y la sí. lista. Entonces, hay varias formas de evitar el juicio humano, pero nadie, absolutamente nadie podrá evitar el juicio de Dios. Nadie. Mira, y eso me da mucho consuelo aquí, porque veo tantas injusticias, cómo se salen con la suya y todo. Le digo a Leti, mira, finalmente estas personas podrán salirse con la suya aquí en este mundo, en este momento, pero nadie puede escapar del juicio de Dios. ¿Sí? Mientras se llevan por entre las patas a muchos, ¿sí? Entre estos a nosotros. Pero ya, esto que acabamos de estudiar hoy nos da confianza de que Dios está cuidando de nosotros, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la liberación de los justos, pues tarde o temprano Dios te libra. Y que te libre no necesariamente significa que la libras realmente aquí, ¿no? Que a ti no te llega la injusticia. A lo mejor te matan también, pero es una manera de liberarte Dios de este mundo. Permite que alguien te mate y te está liberando de este mundo y venga la buena vida. Y es serio, la buena vida, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Miren, recuerden, Egipto fue una gran potencia, ¿sí o no es cierto? Egipto. Sí, Y después Sí, viene a Siria. Ahora, aquí hay algo importante. Que Dios le haya permitido a Egipto ser tantos años la potencia mundial, no quiere decir que tenían contento a Dios. Por eso digo, nadie Ujú. escapa del juicio de Dios, ¿sí? Porque a pesar de que Egipto oprimió al pueblo de Dios, Dios ya le tenía el garrote con el que los iba a castigar. Fueron sí, los asirios, ¿no? Y los asirios estuvieron reinando y siendo una potencia mundial por muchos años, ¿sí? Pero no quiere decir que tenían contento a Dios, estaban oprimiendo a su pueblo también, ¿sí? Mire, y esto es lo que nos enseña una cosa, que si nosotros andamos en un pecado terrible y Dios todavía no ha ejecutado juicio sobre nosotros, no puedes decir, ah, Dios está ya la contento libré. conmigo, ¿no? Porque a mí no me ha pasado nada, ¿no? No, espérate, puede Dios en cualquier momento ejecutar un juicio sobre ti, ¿sí? Entonces, después de Asiria, ¿a quién tenía preparado Dios A para Babil, a nuestro, Babilonia. a nuestro buen amigo a Nabu, nuestro buen amigo. nuestro buen amigo Nabu? Y pues nuestro buen amigo Nabu también hacía de las suyas y a quién levantó Dios para castigar a los babilonios, A los medos y los... Medos y- medos y persas. medos Y la historia se va repitiendo. Los medos y y- persas no eran blancas palomitas, ¿sí? Y Dios tenía ya otro instrumento para castigarlos, a los griegos. Y con los griegos pasó lo mismo con los romanos. Entonces, ¿qué nos enseña esto?
que nadie escape del juicio. Dios puede dilatar el juicio, pero tarde o temprano llega el juicio, ¿sí? Va a llegar el juicio. Y mira, lo que yo veo que hoy hay una urgente necesidad es en la manera en que evangelizamos. Hablamos nada más del puro amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Dios te ama, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Hazle el favor a Dios de aceptarlo. Pareciera que así a veces estamos evangelizando. Y veo muchas predicaciones que hablan del amor de Dios. Ok, y Dios es amor, sí, nadie niega eso. Dios es amor por naturaleza, amor ágape. Pero ¿dónde queda su justicia? ¿Dónde queda su santidad? O sea, Dios, por el hecho de que ama tanto, ¿va a comprometer su justicia? No, pues como Dios es muy bueno, me va a perdonar. ¿Será posible eso? ¿Y dónde queda la justicia de Dios? ¿Sí? Entonces, hablamos mucho del amor de Dios, pero difícilmente hablamos de la ira de Dios. Y la ira de Dios es el otro lado de la moneda. Hay que hablar del amor de Dios, pero hay que hablar también de la ira de Dios, de la ira de Dios. Y ahora lo que me llamó la atención aquí también es de que las obras son como hojarascas, ¿no? Y rastrojos, ¿cómo dijiste, hermanito? Rastrojos, sí. O sea, ¿qué significa eso? La hojarasca y el rastrojo son materiales altamente inflamables, ¿sí? Algo que se quema muy rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que así son exactamente nuestras obras de justicia, las obras en que la gente pone su confianza para ganarse el cielo, por así decirlo, para llegar al cielo. Están poniendo su confianza en las obras. Aquí nos acaban de decir, son hojarascas, o utilizando la terminología de Isaías, son trapos de inmundicia. Y ya les he dicho qué significa esos trapos de inmundicia, es un eufemismo. ¿Pero a qué se refiere eso? Pues que no son nada a comparación de, o sea, lo que hagamos aquí, que seamos buenas personas, que seamos altruistas, no vale nada para Dios porque son basura, como decía Pablo, ¿no? Pablo también dijo, nada de Escubalón, eso sirve escubalón que se refiere es a popó. popó. Sí, Ajá. pero fíjate, trapos de inmundicia, la terminología que utiliza Isaías, trapos de inmundicia se refiere a los apósitos. Bueno, estoy hablando muy elocuentemente, lo voy a decir llanamente. Es un cótex de desechos, un cótex ya usado, ¿sí? O sea, antes no existían los cótex ni bueno, las toallas sanitarias femeninas no existían en Estaban ese los tiempo. trapos. Te ponían un trapo y ese trapo de desecho se le llamaba trapo de justicia. Entonces, vean, Dios ve nuestras obras de justicia como trapos de inmundicia. Eso es como lo ve Dios. O como hojarasca, algo que no sirve, que se quema fácilmente. Cuando nosotros hacemos una buena obra, pero la andamos cantando, esa obra se está quemando. Bueno, se va a quemar en el tribunal de Cristo, porque es hojarasca. Acuérdense que Pablo menciona esto en Corintios, ¿no? Entonces es bien importante de esto. O sea, hay mucha aplicación para nosotros, ¿no? Que Dios parecerá que está retardando su juicio, pero nunca lo va a retardar. Tarde o temprano, bueno, lo dice el último versículo de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Entonces, el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios, temer a Dios porque es el principio de la sabiduría. No dice cuántas casas tienes o cuánto dinero tienes porque eso es el todo del hombre. No, para nada, es el temor a Dios y guardar sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea grande o sea pequeña. Entonces, este capítulo que acabamos de ver es de mucho consuelo para nosotros. Quizá aquí seamos víctimas de injusticias. A lo mejor a veces hasta en tu misma casa eres víctima de la injusticia. Pero Dios no se está olvidando de ti. Y los que están siendo los victimarios, los que abusan del pueblo de Dios, ¿sí?
pues Dios también se las tiene reservadas. Eso es lo que deberíamos de ver siempre, que Dios no es un Dios de llaverito, es un Dios fuerte, temible, pero sobre todo justo, justo. Nadie se va a salir con la suya. Así que aunque estemos viviendo tiempos donde parece que todo el mundo se sale con la suya, hacen lo que se les pega la gana, ¿sí? Aprueban leyes que perjudican a la nación y ya saben a qué me estoy refiriendo. Tarde o temprano. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo? ¿Qué dijo Jesús? Si su alma se pierde. Entonces, pues creo que esos eran los comentarios. Había más comentarios, pero luego se me pasa y no lo apunto pero bueno. A ver, ¿Más? ustedes, a ver, algo que quieran agregar. Bien hecho, Sí, hermanito, bien hecho. Brendis, Brendis, y déjame felicitarte por tus diapositivas. Nada más que esta última que vimos, sí, se me figuró como que el coyote o el lobo se estaba comiendo un estaba comiendo. cordero. Y dije, No, hey, esto no es del... Pero ya me acerqué más porque luego no veo bien. Y no, y el lobo está comiendo hierba, hierba. hierba Ajá. exactamente, y el corderito está ahí acurrucado junto Y a está él. ahí al ladito y el niño está agarrando la víbora. Sí, exactamente. Dije, eso sí es milenario, porque a primera vista parecía como que se estaba comiendo al corderito, pero no, que está Sí, echando está un barbacoa. poco distorsionada la imagen. Sí, Pero bueno, al principio de las diapositivas decía juicio y misericordia. Es ajá, exactamente lo que vimos en este capítulo, porque Dios hizo juicio contra, bueno, en este caso estaban hablando Asirio, de los asirios, ¿no? Pero también nos remite al futuro, claro. que también va a pasar lo mismo con esta gente que tú hablas ahorita, Ajá. ¿no? Nadie se va a salir con la suya, Dios tiene ya un juicio preparado, pero a su vez es misericordia para nosotros, los que sí creímos en su palabra, porque va a ser la justicia precisamente, va a ser justicia ya en el reino milenial, ya no va a pasar esto. Sí va a haber, como dices, sí va a haber muerte y pecado, pero va a ser detectada inmediatamente. Y será Cuando, castigado. y será castigado así como fulminante, ¿no? Ajá. Entonces, es misericordia también para todo, para su pueblo. En este caso está hablando Isaías del pueblo de Judá, que Dios va a hacer misericordia. O sea, no siempre va a pasar esto. Están pasando quizás por esta situación, por el juicio que Dios les dio también a ellos por haber sido rebeldes, pero los que realmente creen en su palabra y en su plan de redención, pues van a tener la misericordia de Dios. Y eso, como dices, nos trae un consuelo a nosotros porque sabemos dónde estamos, sabemos con quién estamos y que esto va a ser una bendición para nosotros, ¿no? Dios no puede ser burlado, Él va a cumplir sus promesas, Él está cumpliendo sus promesas, ya las cumplió una, las está cumpliendo ahorita y las que va a cumplir en el futuro. Todo se va a cumplir porque Dios no es hombre para mentir y realmente este capítulo, como dices, nos deja mucha enseñanza, muchos principios que debemos aplicar a nuestras vidas y y bueno, pues estuvo muy interesante, muy bonito, a mí me gustó también mucho, y ya veremos en el siguiente capítulo lo que hablabas de la ira, ¿no? En Eh, el siguiente capítulo va a venir la ira de Jehová contra estas naciones que le hicieron tanto daño a Israel, y bueno, pues que nos han hecho daño al transcurso de la historia, a la iglesia de Dios, a su iglesia, va a acabar con todo esto, con todas estas injusticias y van a conocer la ira de Dios, como dices. Dios no puede contradecirse, Él es un Dios justo y esta justicia se va a aplicar a todas estas personas que han pecado contra Él, contra su pueblo. nadie se saldrá con la suya. No, Nadie. No one. Nadie. así es. Amén. Oiga, ¿han observado que últimamente en los capítulos de Isaías estamos hablando del reino milenario? Es una Ajá. realidad y Sí. una esperanza para nosotros fantástica. Pero, ¿tienen idea cómo va a ser el reino milenario? Déjenme decirle, miren, Brenda y Armadito no tienen excusa.
hoy no sé si Uriel también, porque ya recuerdan que les hice llegar este libro de Hoy, Entienda profesor. la profecía de los últimos tiempos. Bueno, Ajá. chéquenlo. No le podía imprimir, está bien larga. No, pero mira, lean el capítulo 17 que se llama El Reino Futuro de Dios, y ahí vienen las características del reino milenario. Te las voy a leer brevemente nada más, puntos nada más, porque pues no me voy a poner a leerlo todo, pero ustedes tienen este libro. Si no mal recuerdo, ¿Cómo se llama? Entienda la profecía de los últimos tiempos. De Ah, Ben tienes Werner. razón. Miren, dice, les voy a leer, pero salteado, no voy a leer todo, dice. Jesús el Mesías reinará como rey cumpliendo el pacto davídico, ¿sí? El Señor Jesús reinará sobre un Israel unido, pero también, y Jerusalén será el centro de su reino. Sin embargo, el Señor Jesús también reinará sobre las naciones gentiles como su Señor soberano. O sea, en el reino milenario, Cristo no solamente va a reinar sobre las 12 tribus de Israel, va a reinar sobre el mundo entero, Sí, naciones gentiles que fueron salvas. Hagan de cuenta como que va a ser un dictador a nivel mundial, pero benevolente, benevolente, sí. ¿sí? Entonces, y todo está, en el libro vienen todas las citas, ¿sí? Dice, ah, algunos ofrecen evidencia de la idea de que el rey David tendrá un lugar especial de dominio bajo el Señor Jesús en la era milenaria, ¿sí? Ah, uno, una de las recompensas ofrecidas por el Señor Jesús a sus siervos fieles es el privilegio de reinar cuando Él regrese, y esto va para nosotros, para la iglesia. Los cristianos fieles podrán tener el privilegio de servir a Cristo en lugares de autoridad sobre las naciones gentiles esparcidas sobre la tierra. Estamos hablando de características que va a haber en el reino milenario, no las características espirituales, ¿sí? Dice, el reino milenario será un tiempo maravillosamente espiritual. Primero y principalmente, ¿por qué? Porque el mismo Señor Jesús, resucitado y glorificado, estará presente. Sí, estará el Señor presente. Segundo, será un tiempo excepcionalmente espiritual, porque Satanás estará atado. ¿Por cuánto tiempo? Claro. Por 1000 años. 1000 años. Y bueno. Tercero, nada más lo estoy leyendo los puntos, no, ya eso les toca a ustedes leerlos ya con detalle. Tercero, el reino de Cristo se caracteriza por la justicia, lo que hemos dicho mucho. Cuando comience el reino milenario, solo se permitirá entrar a los judíos y gentiles justos. Ellos seguirán teniendo su cuerpo terrenal y su naturaleza pecadora, así como los hijos que les nazcan, de lo que hablaba Brendis hace rato. Pero a pesar de la presencia de la naturaleza pecadora de estas personas, la justicia, no el pecado, será la atmósfera que prevalezca en el reino del Mesías. Cuarto, debido al dominio de la justicia sobre la tierra, se manifestarán varias consecuencias maravillosas. El mundo se caracterizará por la paz, por el gozo, por el conocimiento pleno del Señor y por la plenitud del Espíritu Santo. Quinto, nada más estoy leyendo los puntos, no lo estoy desarrollando. Quinto, se adorará universalmente al Señor Jesús, con su centro en el majestuoso nuevo templo de Jerusalén. ¿Sí? Amén. Jerusalén será como un imán espiritual para que atraerá a las personas a adorar y alabar al Señor. ¿Sí? Y déjame ver qué más, porque no puedo leerlo todo. ¿Sí? Las características físicas del reino milenario. Primero, la maldición que fue colocada sobre la creación en el momento de la caída del hombre será cancelada. ¿Sí? El resultado de que la maldición será cancelada es que vendrá paz sobre el reino animal. Por eso morará el lobo con el cordero, que se ha caracterizado por la violencia y la muerte desde los días del Edén. Todos los animales volverán a alimentarse de hierbas, como lo hacían originalmente en la creación original. Podemos deducir que los animales carnívoros ya no existirán, ¿sí? En el hecho de que los lobos y los corderos vivirán juntos y los leones y los bueyes apacentarán juntos, haciendo referencia a la ilustración que puso ahí Brendis, ¿sí? Eh, el reino milenario se caracterizará por la abundancia de agua y las tierras desérticas y áridas de la tierra florecerán como la rosa. Ven todo lo que va a estar sucediendo. Segundo, la enfermedad y las malformaciones se acabarán, ¿sí?
no la muerte, no la muerte. ¿Sí? La esperanza de vida de aquellos que estén en su cuerpo terrenal competirá con aquellos que vivían en los días de Noé. O sea, en el reino milenario, si alguien se muere de 100 años, van a decir, murió siendo un bebé, murió siendo un bebé. Fíjense, cosas que van más allá de nuestra imaginación. Millones de creyentes de la era del Antiguo Testamento, de la era de la Iglesia y de la tribulación tendrán cuerpos inmortales resucitados. ¿Sí? Pero no hay razón para pensar que estos dos grupos no se identificarán unos con otros y no se relacionarán unos con otros durante el milenio. El Señor Jesús resucitado no tuvo problemas para enseñar y tener comunión con sus discípulos durante los 40 días después de su resurrección. ¿Sí? Este gran reino milenario durará 1000 años, o sea, porque somos, bueno, de la postura de que estamos hablando en términos literales de el reino milenario es algo futuro que durará 1000 años literales. Los amilenaristas piensan otra cosa, obviamente. Sin embargo, es simplemente la primera fase del futuro reino de Dios. Es la antesala del reino eterno. O sea, el reino milenario va a ser lo más parecido al reino eterno, ¿sí? Pero en el reino milenario todavía hay detallitos que hay que, por ejemplo, Satanás todavía existe, pero está atado. Después de 1000 años será desatado, pero ¿a dónde va a ser echado? Al pozo de, López. al horno de fuego. Al que Ena, ¿no? Al lago de fuego. Y y los inconversos van a resucitar también después del milenio, del milenio, a recibir sus cuerpos, pero ¿qué va a pasar con ellos? Van a Pues ser se van a ir arrojados con también él. al lago de Fuego. fuego, donde ya está Satanás y el falso profeta y el anticristo. Bueno, les digo esto porque ustedes tienen ese libro y si no lo tienen se los vuelvo a mandar, ¿sí? No, sí lo tenemos. Porque si estamos hablando del reino milenario, hay que estudiar este capítulo al menos del reino Claro. milenario, porque estamos hablando de algo fantástico, algo glorioso. Pero bueno, ya cállenme ya. Para no confundirnos, porque sí llega a haber esa confusión, ¿no? O sea, no de la ubicación, sino de lo que va a pasar. Sí, Lo de que va a una cosa pasar. es el reino milenario y otra va a ser el reino eterno. Claro. O sea, sí ubicamos eso, pero muchas veces los acontecimientos son los que nos confundimos. Entonces, por eso necesitamos, como dices, estudiarlo para que ya no nos confundamos tanto. Ese panorama bíblico que va en dibujitos ilustra también muy bien Ah, gráficamente cuándo es el rapto, ¿sí? Cuándo comienza la tribulación, qué hay, qué cosas sucede después del reino milenario, etcétera. Ahí lo pone. El gran trono blanco es después del milenio. El gran trono blanco. Ay, Armandito, casi me muerdes. Ya, entiendo. No, ya no hay comentarios, Uriel. Despídenos, por favor. Sí, sí, claro que sí, ya una oración para terminar. No, ya no tengo comentarios. Adelante. Ok. Padre bendito, gracias, Señor mío, por darnos esta oportunidad de estar aquí escuchando tu palabra, Señor Padre bendito. Te pido que nos sigas dando sabiduría para entenderla, Señor Padre bendito, y poder aclarar los puntos, Señor mío, con nuestros hermanos, Señor Padre, con nosotros mismos, para que podamos dejar claro, Padre bendito, lo que tú nos quieres dar a entender, Señor Padre bendito. Gracias también, Señor mío, porque tú nos anticipas, Señor Padre bendito, que nos has escogido como tus hijos, Señor Padre Santo, y debemos de estar firmes, Señor Padre Santo, con la fe, Señor Padre Santo. Debemos de obedecerte y de hacer lo que tú nos mandas decir a través de tu palabra, Señor Padre Santo. Y si cometemos algún error, que podamos arrepentirnos y nuevamente, Señor Padre bendito, tratar de no volverlo a cometer, Señor Padre bendito. Pero solamente esto se logra estar leyendo tu palabra, escuchando tu palabra y sabiendo, Padre bendito, de ti, conociéndote, Padre Santo. Gracias por la vida de Armando, de Brenda, de Juan Carlos, Señor mío, que los pones para que podamos entender tu palabra, Señor Padre bendito, y que se puedan grabar estas, estos estudios, Señor Padre bendito, para que puedan leerlo y escucharlo
otras personas, Señor Padre bendito, para que les puedas tú poner en su corazón estarlos escuchando, Señor, y que puedan creer, Padre bendito, si no han creído en ti. Gracias, Señor Padre bendito, te pido que esta noche sea, que podamos descansar, Señor Padre bendito, y que nos des la oportunidad de mañana despertar para poder hacer nuestras actividades, Señor Padre Santo. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Pues muchas gracias, Armandito. Ahora no vi Gracias. que sacaras tu coca y por eso te me estabas durmiendo. El cafecito. Ah, sí, bueno, no saqué la coca. Saca una cocota como de 2 litros y se está espantando el sueño. Y no vi para nada que sacara coca. Dije, por eso le está agarrando el sueño. No, Ya le ganó. muchas gracias a todos Cuídense mucho. y Gracias. por la bendición que tenemos de estarnos viendo, alimentando unos a otros. Entonces, si Dios no dispone otra cosa, nos vemos próximo viernes. Ya terminamos la primera mitad del libro. Vamos a comenzar la segunda. ¿Vale? Vale, vale. Dios les bendiga. Descansen. Déjenme poner esto.